Chavos, si me escuchan bien y no pasa nada, pónganle por favor una carita feliz que todos nos escuchan bien, porque pues es la única forma de saberlo. Aquí no me deja entrar en Facebook porque creo que como soy yo mismo, pues no puedo, ¿no? Okay, sí. Pero bueno, entonces vamos a hablar, hoy nos dijiste que vas a hablar de expropiación petrolera. Fíjate que todo el mundo conoce el discurso y en algún momento cuando te enseñaban historia, te lo daban maestros de ciencias sociales, te desgarraba la ropa y explicándote que a nosotros en ese momento como jóvenes de 15 años nos importaba. Pero bueno, vamos a hacer un antecedente. Fíjate que en 1862 se crea el primer pozo en el estado de Tabasco. Y ahí lo importante es, esto se da bajo el mandato de Maximiliano de Hamburgo. 1862, estamos hablando de 30 años, para 700, para 900 son 130 años. 140 años más o menos. 140 años el primer pozo. Y el 1866, hace 155 años, se crea la primera refinería, ya bajo el mandato de Porfirio Díaz Mori. 155 años. Y mira en qué situación estamos. Pero bueno, eso. Ahorita vamos a aterrizar vamos a la cronología. La presencia, ¿no? Sí. Bueno, vamos a la cronología. Okay. En 1890, es decir, 127 años atrás, ¿sí? ¿Cuántas refinerías crees que había? Ahí está don Felipe, ya dio las dos. Tres refinerías. Y te voy a hacer una pregunta porque después al paso vamos a ir viendo ¿cuántas refinerías crees que hay ahorita actualmente? ¿Las mismas tres? 6 refinerías. Mira, en 127 años solo se han construido 3. Y mira que hoy estamos con el internet, con la tecnología, entonces no creo que en la época de Porfirio Díaz Mori estuvieran más atrasados como para ser capaz de allá se instalar 3 refinerías. Y en estos tiempos modernos que se habla de dron, que se habla de todo tiempo actual, noticias, todo, pues tengamos esa incapacidad, porque no es... No, pues sí está cañón. Bueno, entonces para todo esto está interesante, ¿no? Porque uno se pierde en los números y dice, no, pues porque de acuerdo a esta refinería, digo, finalmente, para los que me conocen, soy contador y me gustan los números. Vamos a hacer como una gráfica, aunque sea acá, para ver cómo están los asuntos. Bueno, entonces, en 1903, fíjate, se crea la primera refinería de asfalto. En América Latina. ¿En México? No, en México, pero fue la primera en América Latina. Ok. Entonces, si se dan cuenta, lo importante que era México en ese momento. En 1903. Pues. Todo porque tenemos la idea del 18 de marzo de 1938, la expropiación petrolera. Estamos en 1903, estamos 35 años hacia atrás, es el antecedente. Bueno, todo esto lo menciono porque luego se calienta uno al final con el tema político. No te enojes, bueno, tranquilo. Bueno, en 1914 viene la reivindicación del subsuelo. ¿Qué es esto? Es decir, que a diferencia de la ley inglesa, que era que cuando tú eras propietario de tu tierra, también eras propietario, decía, desde el cielo hasta el infierno. Es decir, todo lo que estuviera en tu posesión terminaba siendo dueño, ¿no? Ok. Entonces, pero en 1914 se empieza a decir, bueno, ¿saben qué? Pues la refinería son, la mayoría eran extranjeras, toda la explotación era extranjera, la refinería era extranjera, y se empezaron a crear, filiales con participación del gobierno mexicano, no de mexicanos, del gobierno mexicano. Ok, para 1915 el artículo 27 ya distingue, donde dice, tú eres propietario del suelo, pero no del subsuelo. Okay. Y ahí sale el famoso artículo 27 que tiene que ver no solo con el petróleo, sino con minería, sino con aguas, con las aguas nacionales. Entonces, todo ese esquema lo pongo porque a la postre después de la explotación petrolera, este artículo, el 27, sirve para hacer la expropiación petrolera y a la par sirve para que las empresas norteamericanas, británicas y españolas se crea una controversia en cuanto a la indemnización. Entonces, ellos peleaban que eran dueños de todos. Y de acuerdo al artículo 27 de 1915, ya separaba del suelo del subsuelo. Ok. Bueno. Ahorita vamos a ir a una musiquita, ¿no? Vamos a musiquita para... Por favor, porque si no nos van, luego me regaña acá. No, ya don Felipe ya está ahí con todo que es nuestro
Patrocinador oficial. Bueno, de café, vamos, ¿no? Vamos a ir a... Por cierto, hay que hacer un programa de café y todos estamos en la tierra del café. Ah, ¿no? pues sí, también. Del cacao. Vamos a planear esto también porque hay un museo café en San Cristóbal y las personas que son administradoras del museo café son bien buenas. Igual nos vamos para allá a tomar café y a platicar con ellos. Café. Por favor, donde es café y cacao me invitan. Ok. Bueno, entonces vamos ahorita un poquito de musiquita. Y entonces queda 1915, ¿no? Sí, donde 1915. la separación del suelo y del subsuelo, la famosa. Bueno, y entonces de 1915 a 1934, no hubo mayor cambio. Sí. Más que se sacaron el petróleo. No, o sea, nada más se dedicaron a sacar el petróleo. No, sí. Bueno. En ese tiempo pasaron los presidentes Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Bueno, en eso no fue más que pura explotación.
Pero fíjate que ahí viene el antecedente más importante, porque a partir de ahorita ya viene como una cronología de años, de meses y luego de días. Ahí va. Okay. En 1935, ya estando en el poder Lázaro Cárdenas del Río, pues ve que la situación de los trabajadores respecto al trabajo que desempeñan, a la producción y a la utilidad de las empresas norteamericanas, de las diversas extranjeras, pues no va de acuerdo. Hace una alianza con ellos y le dicen, ¿sabe qué? Vamos a crear sindicatos, vamos a darle forma a sus trabajos, ¿no? Y en 1935 empieza el parteagua. Para 1936 ya está creado el sindicato y ya empiezan las negociaciones. ¿En qué consistían las negociaciones? En la firma del contrato colectivo de trabajo. Okay. Y ahí es donde empieza el asunto. Entonces las empresas norteamericanas dicen, no, pues no lo queremos firmar. Los trabajadores, determinadas horas, determinada utilidad. Y ahí empieza la controversia. Y estamos en 1936. Sí. En el 35 la negociación de los sindicatos, en el 36. Okay. Y nos vamos a 1937. Y ahí Lázaro Cárdenas empieza ya a... ¿Cuál sería la palabra correcta? A idear. Ajá. Cómo va a sacar las empresas petroleras del país. Y entonces fue creada la ley de expropiación. La ley de expropiación, es decir, de tierras, bienes comunales, no de expropiación petrolera. Son dos términos diferentes, ¿no? Es decir, que tú vives en una casa y dices, ¿sabe qué? Vamos a crear un hospital, y te hacen una expropiación, lógicamente mediante el pago de... Okay. Esto es general para todo el pueblo, para toda la nación, ¿no? Y al mismo tiempo fue creada la Administración General de Petróleo Nacional, es decir, el antecedente de Pemex, ¿no? Sí. Bueno, para esto estamos hablando de 1937. 37, perfecto. Bueno, en mayo de 1937 no hay acuerdo, no hay firmas, y entonces empiezan las controversias de que no se quiere firmar el contrato de trabajo, no. Los trabajadores dicen que a ellos se les debe pagar una cantidad de 65 millones de pesos, y las empresas extranjeras en general, que son bastantes, dicen que es muy exagerado y solo dicen que ellos pueden pagar 14 millones de pesos. Entonces, trabajadores, 65, y las empresas petroleras 14 millones. Para mayo, en mayo fue que se mencionaron las cantidades, pero para el 28 de mayo se va a huelga. Ok. Ya, vamos pues. Se va a huelga el 28 de mayo, Lázaro Cárdenas interviene y le dicen, pues ¿saben qué? Pues llega un acuerdo, ustedes piden 65, los otros piden 14, llega un acuerdo, una media. Y no hay acuerdo, pero finalmente interviene para que se levante la huelga. Y el 9 de junio se levanta la huelga. Estamos en mayo del 37, junio del 37, se levanta la huelga. El mismo año, ¿verdad? El mismo año. Okay. Bueno, y aquí fíjate que viene un personaje, lo voy a mencionar así, que interviene. ¿Quiénes son los que van a intervenir para que lleguen a un acuerdo en esas famosas cantidades? Son 3 personajes, lo traigo apuntado porque... Está bien. Efraín Buenrostro, subsecretario de Hacienda. Mariano Moctezuma, subsecretario de Economía. Y aquí viene un personaje que yo siempre he recordado porque sigue actual su descendencia, Jesús Silva Gerson, asesor de Hacienda. Jesús Silva Gerson Márquez, está Gerson Silva. Entonces han sido 3 personajes actualmente comunicadores. Entonces, pero en este caso el abuelo del Márquez, de Jesús Silva Márquez, sí, el abuelo era secretario de Hacienda asesor, lo cual leyendo un poco su remembranza, se veía que era un tipo muy acorde hacia la nación, muy preparado y que veía siempre por el bien de la nación. Okay. Esto lo digo como antecedente, porque también dentro de esos personajes, ¿qué crees que me encontré? Otro pariente. No, bueno. No alguien de que... Alguien se crea el famoso sindicato. Ya en ese momento, pues, ya está el sindicato, pues, está en la negociación. ¿Te acuerdas de la CTM? Sí, claro. ¿No? Ok. Pues ya está el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Vicente Lombardo Toledano.
Puro pariente. La CTM. No, pero que a la postre lo sustituye Fidel Castro, Fernando Amilcar, sí, Fidel Velázquez. Sí, Fidel Velázquez. Fidel Velasco. Fidel Velasco, sí. Ahí está, bien, el público aquí nos está apoyando, Fidel Velasco. ¿Qué dije? Castro. Castro. Ah, pues es que también soy comunista. Es Castro Rudo de Cuba. No, es maldita droga, yo creo que estaba muy cargada eso, ¿no? Es el café. Es el café, trae un poquito. Café que trajo el jaguar de la selva. Bueno, todo esto personaje de la CTM. ¿Sí? ¿Y qué crees? A partir de ahí, la CTM es donde tiene un gran poder. Lógicamente, en aquel tiempo había que hacer la aclaración, y lo digo con muchísimo respeto. Los sindicatos veían totalmente por los trabajadores, y este personaje, Vicente Lombardo Toledano, realmente sí veía por los trabajadores. O sea, así es, sí, le echaba ganas. Sí, o sea, no es la que ahorita que le hacen al cuento, ¿no? Y que a la postre se volvió político el asunto, pero bueno, dije que no iba a hablar de política, ¿verdad? Pero es que te enfoca. Es inevitable. Es inevitable, ¿no? Imagínate, estamos en 1936. Sí, 36. 37, ya está. 37 es cuando ya 37, se forman los... Ok, y estamos retomando temas de 1937 en el 2018, está cañón. ¿Te acuerdas cuando empezó la plática? ¿Cuánta refinería habían? ¿Y sí, qué tiempo había pasado? Claro. 130 años. Han pasado 130 años y bueno. Y ya lo hemos hecho 3 más. No. Y hasta eso, ¿no? Todo el mundo conocemos las refinerías de gasolina, ¿no? Ah, ok. Sí, las que hacen gasolina, estas ni siquiera hacen gasolina, hacen hacen licuado de petróleo. De petróleo, pues, para los asfaltos, dijiste, ¿no? Sí, aquí sí, días. Bueno, ves cómo es de bonito está la historia, pero bueno, No, nosotros lo hacemos bonito, Coraje da esta gente. Bueno, entonces regresamos a que los personajes, los que integran quienes la comisión más la CTM, van a ver cuál es el monto real que hay que pagar. Trabajadores 65 millones, empresas petroleras 14 millones. Y se crea una comisión en los cual dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer un estudio, y resulta que las empresas petroleras ganaban 55 millones de pesos anuales. Sí. Y entonces eso se llevó el 3 de agosto de 1937 a la Junta Local de Conciliación Federal, y en donde ratificaba que las empresas ciertamente deberían pagar los 65 millones de pesos, ya, a los trabajadores. Ok. Entonces, eso fue en agosto. Para septiembre de 1937 todavía, ¿no? El gobierno de Lázaro Cárdenas cita a los representantes de las empresas, le dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer una platicadita, ¿no? Pues ya dijeron que siempre sí lo ganan ustedes, vamos a ver. Y entonces las empresas dicen, ¿sabes qué? No gano eso. Porque nosotros como empresas extranjeras tenemos participación mexicana. Ok. Y ahí es donde se crea, dice, no, entonces eso aplica para las extranjeras, pero nosotros como tenemos participación mexicana, entonces ya no debemos pagar eso que lo paguen son las extranjeras. Y aquí viene otra vez el personaje de Jesús Silva Gerson. ¿Otra vez? Y le dice, a ver, momento, señores, de acuerdo al periódico financiero de ese momento, ustedes presentaron un estado financiero donde dicen sus utilidades que obtuvieron de México. Entonces, no vengan acá a decir con que no son extranjeras, porque para efecto de contabilidad se le llama estados financieros consolidados, es decir, que unes una empresa con la otra, o tus filiales lo unes, y todo eso hace lo que dé tu pérdida o tu ganancia. Bueno, ok. Eso es parte. Sí. Ah, pero fíjate, aquí viene otra cosa importante. ¿Te acuerdas? No sé si actualmente hay una palabra, la famosa outsourcing. Famosísimo ahorita. Bueno, ¿no? Pues lo mismo hacían. Estaba la empresa más importante, que era el Águila. Ajá. Y entonces decía, fíjate que vamos a crear otra empresita acá con participación mexicana, y luego vamos a crear otra empresa en el extranjero. Entonces nosotros para ganar poco en México, fíjate, para ganar poco en México, le vamos a vender a nuestras filiales a bajo precio, y la otra filial se lo vende al extranjero. Que se lo vende al extranjero. Exactamente. Es decir, las famosas como que lo desmembramos, ¿no? Y lo vendemos, ¿no? Porque si lo vendían a precio directo, pues incrementaba la utilidad.
Está muy bueno. ¿Cómo ves? Desde entonces están a favor. Y de ahí ahorita está quejando la gente de que el outsourcing. Ahí van, ya existía. Ahí van a ir de Hacienda, vos, y nos van a correr de aquí. No, sí, ya, no. Lo mejor de todo esto es que es un tema conocido, ¿no? Sí, bastante conocido. De hecho. No, pero déjame decirte que el outsourcing no es tan mal. No está mal. Lo que está mal muchas veces es el no querer pagar impuestos como lo hicieron estas empresas. Okay. O sea, las outsourcing son bien, porque te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner que este canal se hace muy grande, que ahorita tenemos 3 camarógrafos, pero luego son 20. ¿No? Y entonces decimos, ¿sabes qué? Una empresa que nada más se dedique a pagarle a ellos. A pagarles, no evadir impuestos, señores, son dos cosas diferentes, ¿no? Y podríamos crear una empresa que nos suministre material, que nos suministre, no que hagamos negocio. Entonces, yo creo que las outsourcing son buenas cuando las empresas son muy grandes. No me digas que, bueno, no podemos decir marca acá, no, pero empresas muy grandes deben tener filiales para que uno le suministre determinado material y no una centralice todo. Así es un es. Principio de control y organización. Exacto. No de evasión. Por si me está viendo un contador ahí que me corrija, no hay problema, para eso estamos. Bueno, ahí está Víctor Gamboa, ahí te va a corregir, Víctor. Este es bueno para. Sí, no. Saludos ahí para el fraterno, no sí, para Víctor. Ok, bueno. Amigo Víctor. Bueno, entonces nos quedamos en septiembre en esa reunión de las famosas outsourcing que les decían, oye, que no, para que no gane, y el personaje mencionaba. Te vamos a mandar un poquito de música, güey, porque ya la gente va a decir, no, te hablan mucho, que no sé qué. Vamos a ir un poquito de música. No, está buena la plática, ¿sí? A mí me pagan por hablar, ya me voy a hacer millonario. Todos los millones que está ganando Rafita ahorita, vamos a ver qué dice. Pero bueno, pues vamos a ir con un poquito de música para que no se aburran. Saludos ahí, ¿a quién está? A Benjamín Escobar, a Miguel Montejo, Carolina Rueda, Mauricio Santos, Víctor Gamboa y Edmundo desde los United States. Oh, yeah. Ya sabes. Aquí estoy, Víctor Gamboa, muy bien, Víctor, aquí andamos, saludos también a todos. Vamos a ir con un poquito de música y regresamos en un momento más. Este es el Rincón del Güero, Rincón del Güero, ni que fuera cantina. Por favor, sábado. Este es el Tendejón del Güero desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para un rinconcito del mundo. Sí, estaba fuerte está muy fuerte el calor. Y te regalaré 1.000.000 de estrellas y pintaré tus fantasías con mi amor. Te voy a colmar de besos, pues lo que me das es lo que sana mi cuerpo, es la cura que cura mi enfermedad. Y por ti será que escribiré más fuerte, y para ti será mis triunfos y mis reveses. Y por ti será que escribiré más fuerte, y para ti será mis triunfos y mis reveses. Eres la frescura en mi recuerdo, se me hace difícil olvidar las caritas que me haces cuando acierto y las que me pones cuando te empiezo a vacilar. Formando melodías para mis versos, transformando fantasía en realidad. Por eso te hago saber que por siempre voy a amarte. Y bueno, estamos nuevamente en el Tendejón del Güero, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 7 de abril 2018. Nuevamente seguimos con Don Jaguar, el señor Jaguar Negro, el verdadero y único Jaguar. El otro es imitación. Nos trajo un tema que se llama expropiación petrolera. Así es. Y bueno, está muy interesante este tema porque nos está ilustrando
de todo lo que de 1937 nos quedamos ahorita, ¿verdad? Sí, si ven mi cara de serio es que el tema Échale, es serio, vámonos, no, que no, este no, es no, un no, tema no, serio ahorita, es un no. tema serio. No, Bueno, en serio. Estamos en 1937, Ok. pero ya estamos en diciembre. Ah, ¿no? bueno, ya casi Ya 38. estamos en diciembre. Ok. Entonces viene la ratificación mediante el tribunal de que se le pague a los trabajadores. Perfecto. Y la Suprema Corte, el 1 de marzo, lo ratifica, ¿no? Ok. Ya estábamos en diciembre, sale a favor, el 1 de marzo se ratifica, ¿no? Pero el 1 de marzo ya hay una fecha para cumplir con el pago de los trabajadores, que es el 7 de marzo. El 7 de marzo. Entonces, hay unos abogados laborales, deben saber que una vez que te ponen plazo y no cumples, entras en desacato. Pero bueno, ahí vamos. A la par, las empresas, cuando ven que el asunto ya se está poniendo color de hormiga, como decimos los mexicanos, ¿no? Sí. Color de hormiga. Sí. México le vendía plata a Estados Unidos. Bueno, vendía plata, ¿no? Había mucha plata. Y entonces habían se hacían convenios anuales, decían México va a exportar o va a vender a Estados Unidos 30 toneladas de plata. Y entonces dijeron los americanos, ok, como ya no somos tan cuates, ahora en vez de hacerlo anual, vamos a hacer una revisión mensual. Es decir, que mes con mes, ahora te voy diciendo, ahora quiero 5 toneladas. Es decir, que cada mes le empezaron a bajar. Eso fue en enero de 1938. Sí, ya, en enero. ok. Es decir, en marzo, que ya estaba la propuesta, el 7 de marzo, fecha límite, ellos ya también como que empezaron a presionar, decir, si tú me quitas, si tú me obligas a pagar allá, yo te dejo comprar plátano. Nada fuera de lo normal. Está bueno, ¿ah? Sí. Sí. Pero fíjate que aquí viene lo interesante. Llega el 7 de marzo y no paga. Ay, ay, Y ay. entonces, 7 de marzo de 1938, dicen las empresas no tenemos dinero. Bueno. Pero como es la fecha límite, se reúnen con el Lázaro Cárdenas del Río, los representantes, y dijeron, ¿saben qué? Pues vamos a pagar menos. Y el general, por cierto, el general Lázaro Cárdenas, le dice, no señores, ya está por sentencia, por todo, hay que pagar esa cantidad. Y entonces un representante americano le dice a Lázaro Cárdenas del Río, para mí es el momento en donde Lázaro Cárdenas del Río toma la decisión de la expropiación petrolera. ¿Cuál es? Le dice, ¿y quién nos garantiza de que solo esa cantidad piden los trabajadores y luego no se va a aumentar? Y el general Lázaro Cárdenas le dice, yo lo garantizo. Y le contesta el representante, usted. Y el general le contesta, yo soy el presidente de la república y yo lo garantizo. Y el representante de los americanos, de las empresas extranjeras, se sonrió. Y yo creo que eso sí le pegó el orgullo al general. Y a partir de ahí ya estaba marcado la sentencia para la expropiación petrolera. Ok. Bueno, eso fue el día 7 de marzo, el día que venció el plato. Bueno, el día 9 seguían rotas las pláticas. Y el viernes 18 de marzo, a las 10 de la noche, se toma la decisión de la explotación petrolera. Lo bueno es que aquí tenemos una persona que sabe todo de historia. 18, ¿verdad? 18 de marzo. Sí, 18 de marzo 1938, viernes 10 de la noche. En cadena nacional mediante radio, ¿no? Entre los argumentos que menciona Lázaro Cárdenas del Río es bien fácil, no, aparentemente. Es el bienestar de los trabajadores, Ujú. las riquezas del subsuelo que han sido explotados, Ok. el abandono que de 1903, que fue la primera planta, a 1938, durante 30 años no han habido mejoría al país, ¿no? El aprovechamiento, el no cumplimiento de las leyes, el no cumplimiento de los trabajadores, y por el bienestar del país se hace la explotación petrolera. Aparte, ok. aunado al desacato, lógicamente eso es bueno. Bueno, y aquí viene lo interesante, fíjate. Se da el pronunciamiento del general Sí. y la gente entra en shock. Dice, ¿cómo? ¿Le vamos a quitar las refinerías a los extranjeros? No te olvides, 1938 está muy próxima a la Guerra Mundial. Sí, claro. Es decir, está calientito el asunto, la Guerra Mundial de 1939.
Bueno, desde el 38 ya iba caliente el asunto. Entonces dice, ¿cómo? O sea, que también aquí puede haber guerra y como que siempre le hemos tenido miedo ahí a las empresas extranjeras. Y entonces, lo voy a decir... dilo abiertamente. Aquí dijeron, no, sí que tiene producto de gallina General Azúcar, porque esto podía derivar en una invasión, en cualquier cosa, en cuestiones económicas también hablaba de la plata hace rato. Entonces dijeron, la gente queda en shock, pero ¿qué crees? 5 días después, el 23 de marzo, se da una manifestación, se le llamó manifestación femenina porque en general fueron las amas de casa, sí, ¿no? Que se congregaron al Zócalo. Se dice que alrededor de 100,000 personas, ¿no? Bárbaro, tanta gente. ¿Y qué crees que llevaban? Llevaban alhajas, joyas, puercos. Se dice que llevó una gallina Sí. para pagar, porque si bien es cierto, como la ley, el artículo 27, donde Sí. decía que se podía expropiar, ¿no? De 1915, había que pagarle a las personas, o sea, te quito tu bien, pero te voy a pagar. Había que pagarlo. Dentro de la expropiación petrolera se menciona que el gobierno mexicano tiene 10 años para pagar eso. Pero bueno, aquí lo interesante es que dijeron, no, este sí es nuestro presidente que nosotros queremos. Este es el que está viendo por los mexicanos, ¿no? Y hubo una manifestación femenina, así se le llama. Y fíjate que me llegó una imagen, por cierto, quienes me conocen saben que vivo con el celular. Y aquí tengo un recibo, es el recibo 11705, a nombre del niño Jonathan Silva. Contribuyó con una cantidad de 0.05 centavos al pago de la deuda de petróleo para consolidar la independencia económica de Ándale. México. Y fíjate lo importante, Sí. y esto lo deberíamos tener en cuenta, perdón que los... Dice, todo sacrificio por la patria es pequeño. Toluca, México, 25 de abril de 1938. El gobernador constitucional del Estado de México, Wenceslao Labra, nota, este comprobante está canjeado oportunamente por un bono de la Dirección General. Sí, Dirección General. Entonces, daban los recibos, o sea, es decir, no nada más no se agarraban el dinero de las contribuciones No como el ahorita. Fobaproa era, ¿no? Vas a pagar la deuda externa. No como ahorita que, no, hombre, contribuyes y bueno, ya no hablemos de esas cosas. Decía, yo no me acuerdo de mucho, pero dice, estábamos estudiando, decían un programa que el gobierno le dijo, vayan a depositar su lana y vamos a pagar la deuda externa. Todo el mundo depositó y se desapareció la lana, ¿no? Un saludo porque se robó la lana de México. Bueno, entre las manifestaciones que hubo, a favor del gobierno, se juntaron 2 millones de pesos y una gallina. De aquel, sí, 2 millones de pesos y una gallina. Y una gallina. Como remembranza, Ándale. ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, está la expropiación petrolera. Y lo más interesante, ¿no? Estoy checando lo último. No todo me lo sé de memoria. Ya señor. todo, ya Rafita trae su apuntador y todo. Es Sí, criminal, el jaguar. Bueno, se da en 1938 y a partir de ahí, las empresas extranjeras, ¿qué crees que no? Aparte de que no están de acuerdo y ellos dicen que la ley del artículo 27 de 1915 no puede ser retroactiva, es decir, que ellos cuando compraron el subsuelo, ¿ya? Ok. Esa era una de las controversias, ¿no? Y en todas las negociaciones decían, sí gobierno, pero no nos puedes explotar porque no puede ser retroactivo a convenios internacionales y bla, bla, bla. Bueno, esa era una parte. La otra parte es que se negaban, o sea, en este caso ya no importaba que le pagaran los trabajadores porque al ser de la nación, el gobierno pagaría a los trabajadores, ¿no? Bueno. Y el otro problema, ¿qué crees que nos estaban cobrando las empresas extranjeras? Mediante las embajadas, porque en de embajada estaban los embajadores inmiscuidos porque era un tema económico que se volvió político. ¿Qué crees que nos cobraban? Y por cierto es muy común. Alguna cosa muy común. Lo de la Revolución Mexicana. Me lleva la Y tristeza. decían, no, pues Otra vez. mexicano, acuérdate que tú me... Qué bruto no, pues, y estos. desde entonces ya estábamos vendidos. Y seguimos más vendidos. No. Bueno, Oye, vamos. me debes. Ya llevamos 41 minutos, Rafita. Ya Oye. se echamos bien larga y con bien poquitos comerciales, pero bueno. No, fíjate- si quieres terminamos en esto. A Pero ver, bueno, lo échale, porque importante. voy a dar un aporte y vamos a platicar también ese aporte. Bueno, aquí lo importante es que aparte de que nos boicotearan, no se olviden que, pues como las empresas extranjeras,
pues el material era extranjero, muchos de ellos, otros, porque el acero siempre se ha producido acá. No Sí. sabes que Villa producía armas también, ¿no? Hacía sus propias armas. Bueno, y entonces pues nos boicotearon, que no nos vendieron, que esto y que el otro. Y aquí vuelve a aparecer el otro personaje, Jesús Silva Gerson, fue a negociar con las empresas extranjeras europeas. Bueno, en plena guerra, pues le estamos vendiendo petróleo a Alemania, a las potencias del eje, a Italia. Ok. Y entonces como que Estados Unidos nos quedó viendo de reojo y dijo, ¿cómo? ¿Le vas a vender a mis enemigos? Y el mexicano le contestó, pues si tú no me compras, yo estoy sacando petróleo y me tienen que comprar, ¿no? Y ahí como que se ablandaron un poco las cosas. No sin antes, todas las empresas extranjeras, que hasta hoy día los tenemos, que por cierto ya están de regreso, porque no saben, échense una vueltita ahí ya están de regreso, Sí. ya con la nueva apertura según de la modernización, y en realidad es una privatización del petróleo. Todo esto estoy hablando de 1900 y cacho, 120 años. No hemos sido capaz de mejorar nuestro entorno, sobre todo eso, no hablamos de otra cosa, no hemos sido capaz de mejorar nuestro entorno como en su momento lo fue. Y vamos a cerrar nada más, por cierto, aquí lo voy a leer porque eso sí no. ¿Cuánto crees que es el tamaño de nuestra importación, de la exportación que hacemos, que nos manda el extranjero de gasolina? Un porcentaje. ¿Cuánto somos capaces de producir y cuánto pedimos? Somos capaces de producir. No, pues no sé cuántos millones de litros. No, pero en ¿eh? porcentaje, Porcentaje. más o menos. No sé, no tengo idea. La verdad no tengo idea de. No, pero fíjate que eso es lo importante, que a veces uno no tiene idea, dice uno, no, es Tengo que ni exportamos idea. gasolina. Ok, el 43% viene del extranjero. En este momento de nuestra vida, en la actualidad, el 43%. Es decir, México solo produce el 57% de la gasolina y sus derivados, ¿no? Y al inicio hablaba de que se creó de entrada 3 refinerías. Pues ahorita nada más hay 6. Y se las voy a dar cuáles son esas 6 que tenemos Ahí acá, está. ¿no? Para que la información llegue perfecto. Está el de Cadereyta, Nuevo León, Ciudad Madero, Tamaulipas, Minatitlán, Veracruz, Salamanca, Guanajuato, Salina Cruz, Oaxaca, y Tula, Hidalgo. Son las 6 refinerías que eso. Pero fíjate lo más interesante, ya entre todo este rollo, hay un personaje que ahorita le va a sonar muy conocido. Y no es política. José Antonio González Anaya fue director de Pemex. Ahorita ya no es, ahorita es de Hacienda. Okay. El de Hacienda. ¿Sabes qué dijo el señor? Que las refinerías, esas 6, que hay 3 que trabajan a un 50%, ¿por qué crees que no trabajan al 100% esas 3? Dime lo primero que te ocurre. Del dinero, ¿no? Porque El dinero, pues si todos pensamos que por la modernidad, no. El señor dijo que porque no tenemos la capacidad para abastecerlo. Sí. ¿Sí me explico? México produce, pero no somos incapaces de suministrar a nuestras propias refinerías crudo para que lo transformen en gasolina. Está muy bueno, o sea, somos muy sonsos, entonces. O sea, no, aquí no te, o sea, si me hubiera dicho que por modernidad y que estaba obsoleto, yo creo que se la compro, ¿no? O sea, que no has hecho la inversión correcta, yo creo que se la compro. Y entonces, como somos incapaces, pero sí somos capaces de contratar plataformas, todo eso. Es un negociazo Pemex, ¿no? Pero bueno. Y aquí ha habido personajes como quien abre la apertura de esto es Miguel de la Madrid. Y a partir de ahí, eso. ¿Sabes cuándo se creó la última refinería? ¿En qué año? La que se construyó, la última refinería. Como en el 80. No. Sí, exactamente, 1979. ¿Ya viste? Ya. No han hecho nada. Y en el 91 se cerró Azcapotzalco. O sea, tenemos tanta refinería, cerremos una. ¿Para qué queremos ¿Para qué tanto? queremos tantas? No. Total, ahí están los mexicanos que lo pagan todo. Ya, bueno, eso ya
Se vuelve broma, pero porque ya quieren no llorar. Sí, si lo estamos haciendo bonito, para Sí, que lo estamos haciendo bonito, entendamos que bonito. no somos Ya sé tan- que hay uno que otro político que nos está escuchando y nos está remachando ahorita, pero no te preocupes, Revita. Ya nos vamos a acostumbrar a que la remachen. Mira, no de ir. ya sé que unos ingenieros van a decir, oye, si no van a hacer pozos de agua. Señores, si en 1903, 1901, eran capaces de poner refinería ¿Te imaginas? Ahora con más tecnología. con sensores, no hombre, digo, es otra onda pero esto. bueno, ¿y para qué? Pero bueno, no, nada más no le compren a este señor que dijo que no teníamos la capacidad de suministrar a nosotros mismos para que produzcamos. Y fíjate la otra situación, para que nos adentremos un poquito, porque es algo que de pronto uno dice, México produce tantos barriles de crudo o de petróleo. Entonces dice, para que quede claro, ¿qué es una refinería? Eso sí lo voy a leer, porque señores, no me lo sé de memoria. Dice, el petróleo llega a la refinería en estado natural para su procesamiento. La refinería lo que hace es cocerlo, cocinarlo. Por eso dice que es crudo y lo refina. Dice, es un enorme complejo donde se pasa diferentes procesos de separación física y químicos para extraer las variedades del petróleo, ¿no? Dice, depende de la tecnología, depende de los químicos que usen, ¿no? Y dice, para procesar petróleos pesados, mezclas de ambos, por consiguiente los productos se obtienen de una o de otra forma. Y de esta forma tenemos polietileno, benceno, diésel, turbocina, etcétera, combustible. Tristemente, así es la situación mexicana y la historia de... Aquí nuestro público opina, ¿no? Eche, Felipe. Pero no me acuerdo que lo dijo, que México no, las refinerías que tiene México no están adecuadas para procesar el petróleo porque es un petróleo pesado. Ok. Y la nacional le dijo no, ¿cierto? Ok. Petróleo ligero que se puede refinar hasta en una olla. Ok. Ahí estamos. O sea que es pura mentira. Pura mentira. Bueno, entonces mira, Rafita, ya para que acabemos voy a tocar un punto que no, ver, ahora sí el güero no habló nada, solo habló Rafita. No, ahí te llega mi recibo. hay que estrenar celulares porque luego Los no salen bien en las honorarios. carreras, ¿no? Bueno, entonces, fíjate, Rafita, que hablando con una de las gemelas, hablando con una de las gemelas, me dice, oye papá, estamos viendo historia. Y precisamente estaba una horas de Lázaro Cárdenas del Río, el día de expropiación petrolera. Y en el libro de historia dice que el petróleo es de los mexicanos, decretado por Lázaro Cárdenas del Río. Oye, sí. En 1938. Ok, 38, en el sí. 38. Lázaro Cárdenas del Río. Y resulta que en el libro de civismo estamos leyendo historia y me dice, pero esto es mentira, papá. ¿Cómo que es mentira? Es mentira. Y discúlpeme si me está viendo el maestro Ricardo, pero creo que hay un gran error en los libros de texto. Ahí en el libro de civismo dice que el petróleo no es de los mexicanos, es de las personas extranjeras que vienen a trabajarlo a México para hacerlo. Entonces digo, ¿qué estamos enseñando en las escuelas? En historia vemos una cosa y en la realidad es otra. Bueno, aquí hay otro tema, fíjate, somos bien chicos los mexicanos. Los mejores del mundo. Para economía y luego los directores que ponen de Pemex. Y de repente, ya no hablemos del ITAM, por favor. Porque, No, nos van a correr, nos van a correr, después no van a aguantar, dice. El doctor Galife le hicieron una pregunta, ¿qué era un tecnócrata? Y se lo voy a contestar en 3 palabras. Un tecnócrata es Tecnócrata. un tecnócrata es La persona que solo estudia, que no lleva la práctica. uno Lo que que es- trabaja en el gobierno, ¿cómo se le dice? Burócrata. Bueno, un tecnócrata es un burócrata egresado de Vietnam. Y le llovieron guardazos, hijo de... Sí, no. Es un ingeniero. No, ahora sí, don Felipe, lo van a meter al bote por culpa de don Felipe. Bueno, pero aquí viene lo que te decía, que son bien chicos mexicanos, ¿no? Pemex, que se crea, ¿no? Es una paraestatal, es decir, está descentralizado el gobierno. Y aquí lo más chistoso es que el gobierno le dice a Pemex, mira Pemex, como tú sacas petróleo, me vas a pagar un alto impuesto. Y le cobra un alto impuesto. Sí. En lo cual yo estaría de acuerdo
y Pemex lo paga, por cierto, porque no hay cómo lo paga. Evadirlo. Sí, pero es un porcentaje muy alto. 50% de utilidades. Bárbaro. Pero espérate, hasta nuestro amigo Evo Morales allá de Bolivia creo que salió más vivo que nosotros. Pero espérate, lo importante, hasta ahí estoy de acuerdo, o debería estar de acuerdo, esa es la palabra. Sino que el impuesto llega a las arcas del gobierno mexicano. ¿Y qué crees que pasa ahí? Se desaparece. Se desaparece Seguro. exactamente. Si el impuesto, no chinga. importa que fuera el 60%, llegara acá y ese mismo dinero, ojo, como si fuera como un fondo de ahorro, lo utilizáramos por lo menos para modernizar las 6 refinerías que hablaba hace rato, por lo menos bajaríamos un porcentaje del 43% que mencioné hace rato que exportamos. Entonces, importamos, perdón. Entonces, es... Carajo. Ay, perdón. No, échale, aquí el libre. Carajo, Aquí si nos te van va- a rato, nos van a levantar, sí, pero no mejor podemos. que te quede el dinero en la empresa, cóbrale bajo y que se autofinancie y se modernice. Y no me Ok. lo traigas acá, que es dinero para desaparecerlo. Pero bueno, así las cosas, ¿no? Ya, corte. Tenemos director de cámara de Ok. escenas, ¿no? Ya aquí nos hace que ya. Bueno, ya nos vamos. Porque 53 minutos. 50, ya echamos una hora, Rafita, de estar platicando y demás familiares, pero bueno, vamos a finalizar. Sí, no se escucha, te prometo, Rafita. Chilito, que el próximo programa le vamos a dar un micrófono a don Felipe, porque es de muy valiosa opinión, ¿verdad? Ah, Tiene no, mucha sí, experiencia. y ya tenemos 2 más, pero a los otros les da pena hablar, entonces pues, Sí. los Y el- las camarógrafos tienen prohibido Abusado, hablar. Juanito, por favor, con el... Bueno, entonces, ya vamos a quedarnos hasta ahí, Rafita. Te agradezco mucho el tiempo que No, al te contrario. tomaste para venir con nosotros, el tiempo que estuviste Estaba un poco fuerte el café, creo que hasta me hizo decir grosería. Está tomando intenso. Ay, no. Falta que cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, México llega el momento en que ya tiene que participar y entonces ya tiene que definir de qué lado está. Exactamente. Y sí, no. Faltó decir que en ese proceso de Lázaro Cárdenas se compraron 3 buques petroleros. Bárbaro. Ahorita no hay presupuesto ni para comprar esas mandarinas que son salvavidas, se tienen que rentar. La gente anda sufriendo que no le paga, va a andar comprando barco. Ya no le tocó a Cárdenas, le tocó a Ávila Camacho. Ah, Y Lázaro Cárdenas era secretario de Guerra y Marina. Ya ves, he visto tanto, tenemos plática para todo el día y toda la tarde de esto, pero bueno. Y comernos Ok, al está gobierno y al rato un levantón por culpa de don Rafita y así. No, mentira, no, es pura guasa, pero bien a todo dar aquí en el programa. Hoy sí fue muy fluido, muy padre el programa, la verdad me gustó estos invitados. Digo, independientemente de tus temas que toques en la semana, yo creo que el próximo sábado podríamos tocar un tema que es bien importante, sobre todo para quienes me conocen, saben que tengo hijos, ya están grandes. Sí. Me veo joven, pero bueno, son las cremas, Es un cabrón. No. Ya lo vi. Ya se me salió ahorita. No se escuchó. Las enfermedades de transmisión sexuales, ¿no? Ah, pues sí, estaría bien. Está muy a la mano. ¿Pero qué? ¿Va a venir alguien o cómo? ¿O no? Sí, tenemos una invitada y ya nos ponemos de acuerdo en la semana para eso. No. Bueno. Sí, sería un tema importante también, Ok. ¿no? Enfermedades de transmisiones sexuales. Bueno. Ok. Saludos Ok. a todos. Saludos a mi familia. Saludos, pues entonces, estamos pendientes. Ese es el de... Ya te me perdí de tanta gente que me está pasando a hablar. Bueno, ese es el Tejón del Güero. Nos vemos el próximo sábado, Rafita, con tu invitada. Dice que va a haber enfermedades de transmisión sexual. Aquí vamos a tratar con un especialista, ¿no? Vamos a ver Sí, qué sí. nos puede compartir ella en cuanto a este tema. Agradezco tu tiempo, don Felipe. Gracias por su aportación también, bastante padre. Un saludo a Pijijiapan, Chiapas. Saludos ahí a los hermanos, Pijijiapanecos. Pijiji. Ah, no, Vamos a la costa. Ahí te voy a platicar porque estos tíos que acaban de ganar un premio ahí de las vacas doble de propósito, como las motos, son ya. vacas doble. Órale. Ahí va a presentar el primo de allá del rancho Flor de Abril, me parece que se llama el rancho, que ganó. Y estamos pendientes, entonces agradezco tu tiempo, Rafita, No, de Felipe. qué. Nos Gracias. vemos el próximo sábado. Recuerden, sea feliz. Hoy es el día, no hay mañana. El presente es lo mejor, el futuro ya veremos.
Pero hay que ser feliz hoy. Soy Gerardo Güero Jiménez de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para el mundo y un rinconcito más. Y estamos Saludos. pendientes, cuídense. Armelo. Dios los bendiga. Hasta luego.